En octubre de 1967, Ernesto Che Guevara fue capturado en una quebrada boliviana después de 11 meses de campaña fallida. Estaba herido, sin medicamentos y con un grupo reducido al borde del colapso. En cuestión de horas, su figura internacional se transformó en prisionero indefenso bajo custodia militar. El gobierno boliviano, presionado por asesores estadounidenses, descartó un juicio público o una detención prolongada. La decisión fue inmediata: debía ser ejecutado. La orden especificó que los disparos evitaran el rostro para sostener la versión de que había muerto en combate. Al día siguiente, su cadáver fue exhibido en la lavandería de un hospital rural, rodeado de militares, periodistas y médicos que certificaban la escena como prueba irrefutable. ¿Cómo se tomó la decisión de matar a un prisionero herido? ¿Por qué su cuerpo fue mostrado como un trofeo? ¿Qué buscaban silenciar con aquella ejecución? El guerrillero errante, un médico convertido en combatiente. Ernesto Guevara de la Serna nació en la ciudad argentina de Rosario en 1928. Su familia provenía de la clase media ilustrada, con antecedentes de estabilidad económica que se habían erosionado con los años. Su padre, de nombre Ernesto, mantenía inclinaciones liberales y un estilo de vida bohemio. Su madre, Celia de la Serna, representaba una tradición católica más conservadora. Esa combinación de influencias ideológicas creó un hogar marcado por el contraste entre la apertura política y la rigidez cultural. Desde la niñez, el asma condicionó su existencia. Los ataques respiratorios eran recurrentes y obligaban a la familia a tomar decisiones prácticas en función de la salud del hijo. El traslado a la provincia de Córdoba respondió a la necesidad de buscar un clima más benigno. Allí, en un entorno serrano, el niño creció entre tratamientos médicos, inhaladores y episodios de crisis que lo acompañaron durante toda su vida. Sin embargo, la enfermedad no lo llevó a la inactividad. Participó en deportes exigentes como el rugby, nadó en ríos, recorrió las colinas a caballo y se entrenó en la resistencia física. Esa voluntad de superar la limitación biológica quedó registrada en la memoria de sus compañeros, que lo describían como un joven perseverante. En 1947 ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La elección de la carrera se vinculaba en parte con la experiencia personal frente al asma. Sus estudios no se limitaron a la formación académica. Se interesó por la filosofía, la literatura y la historia y amplió su biblioteca con autores clásicos y contemporáneos. La combinación de disciplina científica y curiosidad intelectual caracterizó sus años universitarios. En 1952 emprendió un viaje que se convertiría en punto de inflexión. Acompañado por Alberto Granado, un bioquímico con experiencia profesional, recorrió América del Sur en una motocicleta Norton de gran cilindrada a la que llamaban La Poderosa. Atravesaron Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, registrando en la memoria de Guevara un mosaico de realidades sociales. En Chile, la visita a la mina de cobre de Chuquicamata le permitió observar de primera mano las condiciones laborales. La empresa Anaconda Copper Mining Company, de capital estadounidense, controlaba la explotación. Los mineros vivían en campamentos precarios, expuestos a largas jornadas de trabajo bajo condiciones de desgaste físico extremo. Ese contraste entre la riqueza exportada y la pobreza de los trabajadores quedó como una de las impresiones más duraderas del recorrido. En Perú, el contacto con la ciudadela de Machu Picchu abrió reflexiones sobre las civilizaciones precolombinas. La monumentalidad de las construcciones contrastaba con la marginación de los pueblos indígenas contemporáneos, obligados a sobrevivir en la pobreza en regiones cercanas. Esa contradicción entre pasado glorioso y presente empobrecido se convirtió en un punto de análisis que Guevara retomaría en escritos posteriores. El viaje incluyó una etapa en el leprosario de San Pablo, en la Amazonía peruana. Allí colaboró como estudiante de medicina, atendiendo a enfermos que vivían apartados por el estigma de la lepra. La experiencia confirmó que la práctica médica podía adquirir un sentido social más amplio, vinculado no solo a la salud individual, sino también a la integración de los sectores marginados. De regreso a Argentina, completó sus estudios de medicina en 1953.
Inmediatamente organizó un segundo viaje, esta vez orientado a observar procesos políticos en marcha. En Bolivia analizó el impacto de la reciente revolución, en Perú y Ecuador tomó contacto con movimientos sociales y finalmente llegó a Guatemala. En ese país se encontraba en desarrollo una reforma agraria promovida por el presidente Jacobo Arbenz. El proyecto buscaba redistribuir tierras improductivas en beneficio de los campesinos, afectando intereses de la United Fruit Company, una de las corporaciones extranjeras más poderosas de la región. Guevara se relacionó con círculos políticos y conoció a Hilda Gadea, economista peruana con amplia formación marxista. Ella lo introdujo en redes de militantes latinoamericanos y lo acercó a literatura política que hasta entonces no había explorado en profundidad. El año 1954 fue decisivo en Guatemala. Una operación organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos reunió mercenarios y presión militar contra el gobierno de Arbenz. La ofensiva incluyó bombardeos y maniobras psicológicas que desarticularon rápidamente al ejército guatemalteco. Arbenz dimitió y abandonó el país. Guevara intentó integrarse a la resistencia, pero la correlación de fuerzas lo hizo imposible. El episodio le enseñó que proyectos de reforma podían ser anulados por la intervención extranjera y que la violencia era un componente inevitable de la política regional. Tras refugiarse en la embajada argentina y abandonar Guatemala, Guevara viajó a México. Allí se integró a comunidades de exiliados latinoamericanos, entre ellos combatientes cubanos que habían participado en las acciones contra el régimen de Fulgencio Batista. Conoció primero a Raúl Castro y poco después a Fidel Castro, quien planeaba una nueva expedición armada. El encuentro entre Fidel y Guevara resultó prolongado. Ambos compartieron visiones sobre la situación continental. Castro identificó en el argentino una combinación de preparación académica, compromiso político y disposición al sacrificio. Guevara, por su parte, percibió en el líder cubano determinación y capacidad de organización. Decidió incorporarse al proyecto sin titubeos. En los meses siguientes recibió entrenamiento militar en México, aprendió manejo de armas, organización de unidades y tácticas de guerrilla. Fue entonces cuando recibió el apodo de Che, derivado de la expresión coloquial argentina que utilizaba de manera constante. A finales de 1956, embarcó junto a otros 80 combatientes en el yate Granma con destino a Cuba. El desembarco resultó adverso. Las fuerzas gubernamentales emboscaron a los expedicionarios y apenas un pequeño grupo logró replegarse en la Sierra Maestra. Guevara sobrevivió y se consolidó como combatiente además de médico. Su disciplina personal, reforzada por años de enfrentar el asma, le permitió soportar condiciones extremas. La capacidad de resistir largas marchas y participar en combates aún bajo crisis respiratorias lo distinguió entre sus compañeros. Con el tiempo asumió el mando de una columna guerrillera. Sus responsabilidades incluyeron organización de hospitales de campaña, alfabetización de campesinos y juicios sumarios a colaboradores enemigos. En este último aspecto se mostró inflexible, autorizando ejecuciones cuando lo consideraba necesario para preservar la cohesión del movimiento. En diciembre de 1958, dirigió la ofensiva contra la ciudad de Santa Clara. La batalla definió el curso de la guerra. Guevara logró la captura de un tren blindado cargado de armas y la ocupación de posiciones estratégicas dentro de la urbe. La victoria aceleró el colapso del régimen de Batista, que abandonó el país el 1 de enero de 1959. La llegada a La Habana marcó una nueva etapa. Guevara fue designado al frente de responsabilidades institucionales. Supervisó juicios contra antiguos funcionarios. Dirigió el Banco Nacional y ocupó el Ministerio de Industrias. Sus planes de desarrollo privilegiaban la industrialización rápida y los incentivos morales sobre los materiales. El resultado fue un descenso en la productividad y tensiones con la estructura económica heredada. En el plano internacional, su postura lo distanció de la Unión Soviética. Mientras Moscú impulsaba políticas pragmáticas de intercambio, Guevara defendía posiciones de sacrificio voluntario y solidaridad entre países del tercer mundo.
Sus intervenciones en conferencias internacionales generaron incomodidad dentro del bloque socialista, que observaba con preocupación la radicalidad de sus planteamientos. El médico convertido en comandante había alcanzado reconocimiento mundial, pero al mismo tiempo acumulaba diferencias con los aliados más cercanos. Su trayectoria de errancia, iniciada en los viajes juveniles por América del Sur, encontraba continuidad en la búsqueda de nuevos escenarios de lucha, más allá de las fronteras de Cuba. Destino Bolivia, la última apuesta revolucionaria. En 1965, Ernesto Guevara desapareció de la vida pública cubana. Su última intervención conocida había tenido lugar en Argel, durante una conferencia internacional en la que criticó con dureza a la Unión Soviética. Señaló que las prácticas comerciales de Moscú con los países del tercer mundo se asemejaban a las de un imperialismo económico. La acusación tuvo un eco inmediato. Las autoridades soviéticas lo acusaron de desviacionismo ideológico, etiquetándolo como trotskista y maoísta, términos que representaban graves faltas dentro de la disciplina del bloque socialista. El regreso a La Habana estuvo marcado por largas reuniones con Fidel Castro y otros dirigentes. En encuentros que se prolongaron durante horas, se definió la salida de Guevara de sus responsabilidades oficiales. En octubre de ese año, Castro leyó en público una carta de renuncia redactada por el argentino. El texto comunicaba su abandono de todos los cargos políticos y militares, además de su ciudadanía cubana. En la práctica, se trató de una separación formal y definitiva del poder en la isla. Lejos de retirarse de la actividad revolucionaria, Guevara intentó trasladar su experiencia a otros continentes. En 1965 dirigió una expedición militar hacia el Congo. Allí se encontró con obstáculos insalvables. Las divisiones entre grupos locales, la ausencia de disciplina militar, la complejidad cultural y la falta de un plan adaptado a las realidades africanas. La operación concluyó en fracaso. El regreso a Cuba lo encontró con un estado físico deteriorado, pero no lo apartó de su objetivo de expandir la revolución por el mundo. En noviembre de 1966 emprendió una nueva misión, esta vez hacia Bolivia. Los servicios de seguridad cubanos planificaron cuidadosamente su salida. Guevara se sometió a un proceso de transformación física destinado a borrar los rasgos que lo hacían reconocible. Fue afeitada su cabeza en parte para simular calvicie, se le colocó una prótesis dental que modificaba su expresión facial y utilizó gafas de montura gruesa, con zapatos alterados para variar su estatura y sin la característica barba, se convirtió en un individuo irrelevante a la vista de funcionarios de migración. Viajó con un pasaporte uruguayo falso a nombre de Alfredo González, ingresando al país sin despertar sospechas. La selección de Bolivia no fue casual. Su ubicación geográfica en el centro del continente sudamericano ofrecía un punto de irradiación hacia Argentina, Chile y Perú. El país presentaba elevados niveles de pobreza y contaba con mayoría campesina e indígena, sectores que Guevara consideraba propensos a recibir un mensaje de lucha revolucionaria. Además, el antecedente de la Revolución Boliviana de 1952, que había redistribuido tierras y modificado estructuras políticas, parecía demostrar la existencia de una tradición de cambio radical. La decisión de instalarse en Bolivia fue coordinada con Fidel Castro, quien respaldó la operación como parte de la política exterior cubana. El proyecto pretendía mantener vivo el ideal de la revolución continental y evitar el aislamiento de la isla en la región. En la planificación inicial, Guevara contaba con la colaboración del Partido Comunista Boliviano, dirigido por Mario Monge, quien había expresado su compromiso con la insurgencia. Al llegar, las expectativas se desmoronaron. La dirección comunista local mantenía una estrecha relación con Moscú y seguía las directrices de la coexistencia pacífica. Desde la perspectiva soviética, fomentar guerrillas en América Latina era una amenaza para las negociaciones con Estados Unidos. Monge exigió encabezar personalmente la operación, condición que Guevara rechazó. La ruptura fue inmediata y dejó a la guerrilla sin base política en el país. El campamento se estableció en la zona de Ñancahuazú, dentro del departamento de Santa Cruz. Era un territorio de vegetación irregular y con fuentes de agua limitadas. Aunque difícil de acceder, no ofrecía ventajas para la guerra de guerrillas.
carecía de una población campesina numerosa y se encontraba bajo vigilancia debido a la presencia de instalaciones petroleras en la región. La ubicación resultó poco adecuada para el desarrollo de un núcleo insurgente. El contingente inicial reunía alrededor de medio centenar de combatientes. La mayoría eran veteranos cubanos, acompañados por un grupo reducido de argentinos, peruanos y posteriormente algunos extranjeros como el francés Régis Debray. Guevara había planificado un proceso de crecimiento paulatino con incorporaciones bolivianas, pero ese objetivo nunca se concretó. Las dificultades logísticas se manifestaron de inmediato. El abastecimiento de alimentos dependía de envíos esporádicos desde Cuba y de compras en poblaciones cercanas, operaciones que levantaban sospechas entre los habitantes locales. El terreno no ofrecía recursos suficientes para sostener a un grupo de ese tamaño. La falta de contactos en las ciudades, la ausencia de redes clandestinas y la desconfianza campesina limitaron aún más la posibilidad de mantener un flujo estable de provisiones. Las diferencias con la experiencia cubana eran notorias. En la Sierra Maestra, el movimiento guerrillero había encontrado apoyo en campesinos pobres que sufrían bajo el control de terratenientes. En Bolivia, tras la reforma agraria de 1952, muchos campesinos poseían tierras y desconfiaban de un levantamiento que podía poner en riesgo su propiedad. Ese factor estructural redujo al mínimo las adhesiones. Los intentos de articular vínculos con militantes de países vecinos también se frustraron. Los contactos previstos con grupos en Argentina, Chile y Perú quedaron interrumpidos. El aislamiento estratégico aumentó, dejando a la guerrilla sin opciones de expansión. En los primeros meses, los combatientes se concentraron en acondicionar el campamento. Construyeron trincheras, cavaron escondites subterráneos para armas y provisiones y practicaron recorridos de reconocimiento. La vida cotidiana estaba marcada por la escasez de recursos y la tensión creciente entre combatientes de distintas nacionalidades. Guevara imponía una disciplina estricta, similar a la que había mantenido en Cuba, pero las diferencias culturales y políticas entre los bolivianos y los extranjeros generaban conflictos internos. A pesar de los entrenamientos, el entorno adverso limitaba las operaciones. El calor, las lluvias estacionales y la dificultad para desplazarse en el terreno dificultaban los patrullajes prolongados. Las rutinas de vigilancia resultaban agotadoras y la moral comenzaba a deteriorarse. Las promesas de refuerzos y apoyo político se habían evaporado, dejando en evidencia que la empresa se sostenía en condiciones precarias. La expedición boliviana había sido concebida como el germen de una revolución regional. Sin respaldo local, en un territorio poco propicio, con abastecimiento inestable y crecientes fricciones internas, la operación mostraba desde sus inicios signos de inviabilidad que se harían más profundos con el paso de los meses. La campaña imposible: hambre, aislamiento y derrota. En febrero de 1967, Ernesto Guevara decidió iniciar la primera operación de envergadura fuera del campamento base de Ñancahuazú. Seleccionó a 25 combatientes para una expedición de reconocimiento hacia la zona del Río Grande. El objetivo era doble: explorar el terreno con mayor detalle y establecer contactos con la población campesina. La marcha reveló desde el comienzo las dificultades estructurales que definirían toda la campaña boliviana. La expedición se prolongó durante semanas en condiciones de gran adversidad. Los guerrilleros avanzaban por senderos inexistentes, bajo lluvias intensas que transformaban los arroyos en corrientes desbordadas y peligrosas. El relieve montañoso y la vegetación densa ralentizaban el movimiento, imponiendo jornadas extenuantes que agotaban al grupo. Las provisiones resultaban insuficientes y la caza en la región apenas ofrecía sustento. Durante el cruce de un afluente del Río Grande, 3 hombres fueron arrastrados por la corriente y murieron ahogados. La guerrilla sufría así sus primeras bajas sin haber enfrentado aún al ejército, lo que representó un golpe moral significativo. Tras un mes de esfuerzos, regresaron al campamento sin haber logrado reclutar campesinos ni establecer alianzas locales. En marzo se incorporaron 2 figuras externas que modificaron la dinámica del grupo. Régis Debray, intelectual francés con publicaciones sobre la teoría del foco guerrillero, llegó como representante de sectores europeos interesados en la experiencia.
Junto a él se integró Ciro Bustos, pintor argentino vinculado a organizaciones revolucionarias en su país. La presencia de ambos generó tensiones culturales y políticas. Los veteranos cubanos de la Sierra Maestra desconfiaban de su perfil intelectual y de su escasa experiencia militar. Para los combatientes locales, la llegada de extranjeros añadía una sensación de distancia con la realidad boliviana. La situación interna se agravó con las primeras deserciones. 2 militantes bolivianos, Pastor Barrera y Honorato Rocabado, abandonaron el campamento y se entregaron a las autoridades. Aportaron información detallada sobre la composición multinacional del grupo, su armamento y las rutinas de patrullaje. Incluso señalaron la ubicación aproximada de Ñancahuazú desde el aire, acompañados por militares. Estos datos fueron transmitidos directamente al presidente René Barrientos, quien ordenó desplegar al ejército hacia la zona y mantener estado de alerta máxima. El 23 de marzo se produjo el primer enfrentamiento armado de importancia. Una compañía del ejército se aproximó al área insurgente en una operación de búsqueda. Guevara decidió responder desde posiciones defensivas preparadas previamente. El combate resultó en un éxito inesperado para los guerrilleros, que infligieron bajas y capturaron prisioneros, incluyendo oficiales de rango intermedio. El botín incluyó armas modernas, municiones y equipos de comunicaciones. Los prisioneros fueron liberados poco después, en lo que Guevara presentó como un gesto propagandístico de carácter humanitario. No obstante, el costo interno fue elevado. Se perdieron provisiones durante el combate y surgieron sanciones disciplinarias contra miembros que habían mostrado nerviosismo bajo fuego. La disciplina impuesta por Guevara se volvió más estricta tras el enfrentamiento. Se aplicaron castigos que incluían reducción de raciones y restricción en el acceso a determinadas armas. Esto alimentó tensiones entre los bolivianos, que percibían trato desigual frente a los cubanos. Los veteranos de la Sierra Maestra, en cambio, consideraban que los combatientes locales carecían de la disciplina necesaria para sostener una campaña militar prolongada. En abril, Debray y Bustos salieron del campamento con la misión de establecer enlaces externos y buscar apoyo logístico. El 20 de ese mes fueron detenidos en Muyupampa. Durante los interrogatorios, Debray confirmó la presencia de Guevara en Bolivia. La información llegó al alto mando militar y a los asesores estadounidenses en el país. La captura tuvo repercusión internacional inmediata, pues Debray era conocido en medios universitarios europeos. El gobierno boliviano utilizó su detención como evidencia de la participación extranjera en la insurgencia. Bustos fue acusado de haber proporcionado dibujos sobre la estructura del grupo guerrillero durante su cautiverio. Estos esquemas, según la versión oficial, permitieron identificar combatientes y conocer la organización interna. Años después, Bustos sostendría que los dibujos tenían un propósito distractivo, pero su defensa no disipó las sospechas de colaboración involuntaria. El 15 de abril, el gobierno cubano reforzó indirectamente la labor de inteligencia de sus adversarios. En una conferencia en La Habana, se difundieron fotografías recientes de Guevara sin barba y se publicaron escritos suyos que mencionaban explícitamente la posibilidad de un foco en Bolivia. Con este material, las autoridades bolivianas y estadounidenses obtuvieron la confirmación definitiva de su identidad. La Agencia Central de Inteligencia elaboró reportes que llegaron a Washington, donde el presidente Lyndon Johnson recibió la primera evidencia sólida de la operación boliviana. Desde ese momento, la campaña militar en Bolivia contó con asesoramiento directo de fuerzas especiales norteamericanas. Mientras tanto, los intentos de establecer vínculos con campesinos resultaban infructuosos. Los habitantes de la región mostraban desconfianza hacia el grupo insurgente, influenciados por rumores difundidos por el ejército que los presentaban como forasteros peligrosos. Aunque algunos vendían alimentos, la mayoría prefería informar a las autoridades sobre la presencia guerrillera. La reforma agraria de 1952 había modificado la estructura rural, otorgando parcelas a numerosas familias campesinas que ahora temían perder lo alcanzado en caso de un conflicto armado. Esta situación contrastaba con la vivida por Guevara en Cuba, donde los campesinos sin tierra habían constituido una base social para la guerrilla. Las condiciones materiales se deterioraban con rapidez. Los ataques de asma de Guevara se intensificaban en la humedad del entorno y la falta de medicamentos adecuados complicaba su salud.
La escasez de alimentos obligaba a racionar las comidas de forma extrema, con períodos prolongados de semihambre. La moral del grupo descendía, especialmente entre los combatientes bolivianos que cuestionaban la rigidez del mando cubano. El cerco militar se hacía cada vez más estrecho. Tropas bolivianas reforzadas con asesores estadounidenses aplicaban técnicas de rastreo sistemáticas, obligando a los guerrilleros a desplazarse constantemente. Cada movimiento exigía un gasto elevado de energía sin aportar ventajas estratégicas. En julio intentaron ocupar temporalmente Samaipata para obtener medicamentos y provisiones. Consiguieron capturar el puesto militar local, pero los suministros médicos resultaron insuficientes y no se hallaron los fármacos necesarios para controlar el asma de Guevara. Para septiembre, la guerrilla había quedado reducida a poco más de 20 combatientes en estado de agotamiento y enfermedad. Las bajas acumuladas por combates, accidentes y dolencias debilitaban aún más la resistencia. El grupo sobreviviente se desplazaba erráticamente, con un espacio de maniobra cada vez más limitado por las operaciones de las Fuerzas Armadas bolivianas. Sin refuerzos externos ni posibilidad real de expansión hacia países vecinos, la campaña se encontraba en una situación crítica que anunciaba un desenlace inevitable: el cerco y la caída, la trampa en la quebrada del Yuro. A mediados de 1967, la guerrilla encabezada por Ernesto Guevara en Bolivia se encontraba en estado crítico. De aquel contingente inicial apenas quedaba un núcleo de poco más de 20 combatientes, agotados, enfermos y en constante movimiento por un territorio cada vez más vigilado por el ejército. El hambre, la desnutrición progresiva y la falta de medicamentos habían debilitado severamente la capacidad de resistencia. Los desplazamientos, que en un principio se concebían como maniobras de reconocimiento, se habían convertido en una necesidad para escapar de un cerco militar que se estrechaba día tras día. Las condiciones físicas de Guevara se deterioraban de manera alarmante. Sus ataques de asma eran más frecuentes y prolongados, agravados por la humedad del clima subtropical y el esfuerzo constante de las caminatas en terreno montañoso. La ausencia de broncodilatadores convertía cada crisis en una amenaza directa para su supervivencia. En más de una ocasión, sus compañeros improvisaron camillas con ramas y telas para trasladarlo durante kilómetros. Aquellos traslados ralentizaban la marcha del grupo y lo exponían a mayor riesgo de detección. Guevara, consciente de la carga que representaba, rechazaba reducir el ritmo de la campaña, insistiendo en mantenerse activo en las operaciones. En julio, la necesidad de medicamentos y víveres llevó al grupo a realizar una acción de alto riesgo contra Samaipata, en el departamento de Santa Cruz. Durante unas horas ocuparon el puesto militar local y registraron la farmacia del pueblo. Sin embargo, la operación no cumplió el objetivo principal. No hallaron los fármacos específicos para controlar el asma ni provisiones duraderas para garantizar la subsistencia. El botín fue escaso en comparación con el riesgo asumido. Además, la acción permitió al ejército confirmar la zona de operaciones de los insurgentes y reforzar aún más el cerco. A partir de entonces, las farmacias rurales y las rutas de abastecimiento quedaron bajo estricta vigilancia. Los meses siguientes fueron de privaciones extremas. Los combatientes atravesaban largos periodos sin comidas completas, llegando a subsistir únicamente con raíces, frutos silvestres o animales pequeños que lograban cazar de manera esporádica. La desnutrición debilitaba los músculos, reducía la capacidad de concentración y dificultaba la coordinación táctica. El desgaste físico se reflejaba también en el ánimo colectivo. La moral descendía mientras aumentaban las tensiones entre los veteranos cubanos y los combatientes bolivianos, que reclamaban un trato igualitario en un contexto donde la supervivencia dependía de la disciplina más estricta. A finales de septiembre, el grupo sufrió un golpe adicional en las cercanías de Pucará. Una emboscada militar terminó con la vida de dos guerrilleros experimentados, conocidos como Julio y Coco. Su pérdida fue significativa, no solo en términos humanos, sino también por la experiencia militar acumulada que desaparecía con ellos. Cada baja reducía la capacidad de maniobra de un grupo ya disminuido. El ejército boliviano, con asesoramiento de la Agencia Central de Inteligencia y la presencia de instructores con experiencia en Vietnam, perfeccionaba las técnicas de rastreo.
Los helicópteros sobrevolaban la región, las patrullas peinaban sistemáticamente el terreno y el margen de movimiento rebelde se reducía cada día más. Para inicios de octubre, la guerrilla había quedado reducida a un grupo errante de apenas unas decenas de combatientes. El hambre y las enfermedades limitaban la resistencia y el aislamiento estratégico impedía cualquier posibilidad de refuerzo desde países vecinos. Ante la falta de opciones, los insurgentes buscaron apoyo en comunidades rurales, una medida que violaba los principios de seguridad que habían mantenido durante meses. En la aldea de La Higuera, algunos pobladores aceptaron vender alimentos y agua, pero la noticia de su presencia se transmitió rápidamente a las autoridades locales. Esa filtración resultó decisiva. Los mandos militares organizaron un operativo de cierre en torno a la zona, desplegando unidades en todas las posibles rutas de escape. Guevara tomó entonces la decisión de dirigirse hacia la quebrada del Yuro. El desfiladero ofrecía refugio momentáneo entre la vegetación, pero representaba una trampa natural de la que resultaba difícil salir en caso de cerco. La elección del terreno, realizada bajo presión y sin reconocimiento previo, marcaría el desenlace de la campaña. El 8 de octubre, poco después del amanecer, las tropas bolivianas rodearon la quebrada. Los campesinos habían proporcionado detalles suficientes para guiar al ejército hacia la posición exacta del grupo insurgente. El despliegue incluía soldados en las alturas y unidades avanzando por los flancos. La superioridad numérica y la ventaja táctica eran abrumadoras. El enfrentamiento comenzó hacia media mañana. Los guerrilleros intentaron organizar una defensa desde posiciones improvisadas, pero el barranco limitaba cualquier maniobra de repliegue. Durante el intercambio de fuego, Guevara fue herido en la pierna derecha, posiblemente por esquirlas de proyectiles que impactaron en la roca. Su carabina se atascó y quedó inutilizable. Con su pistola intentó continuar, pero la munición disponible se agotó con rapidez. Rodeado por soldados, quedó sin opciones tácticas. Los militares lo redujeron junto con otros sobrevivientes. La sorpresa entre las tropas fue inmediata al confirmar su identidad. No se trataba de un combatiente anónimo, sino del dirigente internacionalista cuya imagen había aparecido en informes de inteligencia durante meses. La noticia de la captura se transmitió de inmediato a La Paz, donde el presidente René Barrientos recibió la confirmación del éxito militar. Ese mismo día, los prisioneros fueron trasladados bajo fuerte custodia a La Higuera. El poblado, con menos de un centenar de habitantes, no contaba con infraestructura adecuada, pero su aislamiento lo convertía en un lugar idóneo para mantener bajo control al detenido. La escuela rural fue acondicionada como prisión temporal. Se trataba de un edificio sencillo de adobe con un aula única, donde Guevara fue ubicado en un banco de madera, con las manos atadas y custodiado por soldados armados. El traslado se realizó con medidas de seguridad extremas. Los mandos militares eran conscientes del valor político y propagandístico de su prisionero. Guevara, aunque herido, no recibió atención médica inmediata. Los soldados mantenían guardia constante, relevándose para evitar cualquier descuido. Durante el trayecto, algunos intentaron entablar conversación con él, movidos por curiosidad ante la figura que había adquirido fama mundial. Las respuestas fueron breves, en un tono reservado, sin muestras de desesperación visibles. En la capital boliviana, la confirmación de la captura abrió un debate urgente. Las autoridades evaluaban 3 escenarios: trasladarlo a La Paz para un juicio público, mantenerlo detenido indefinidamente en instalaciones militares o adoptar una solución más radical. Cada alternativa implicaba riesgos. Un juicio lo transformaría en centro de atención internacional, una detención prolongada generaría presión diplomática y la decisión definitiva tendría consecuencias políticas imprevisibles. Durante la noche del 8 al 9 de octubre, Guevara permaneció bajo custodia en la escuela de La Higuera. Fue interrogado por oficiales bolivianos que buscaban confirmar detalles de su identidad y obtener información operativa. A pesar del agotamiento y la herida, respondió únicamente lo necesario, sin ofrecer datos que comprometieran a sus compañeros dispersos ni a contactos externos. Mientras tanto, campesinos de la zona se acercaban a observar discretamente. La pequeña comunidad, sorprendida por el despliegue militar, apenas comprendía la relevancia del detenido.
Sin embargo, la tensión del operativo y el movimiento constante de tropas dejaban claro que se trataba de un prisionero excepcional. Las comunicaciones entre La Higuera y La Paz se mantuvieron activas durante toda la noche mediante equipos de radio militar. Los mensajes cifrados transmitían informes sobre la situación del detenido y la seguridad del área. Los soldados tenían órdenes estrictas de mantenerlo con vida hasta que el alto mando definiera la resolución final. La vigilancia fue ininterrumpida, con guardias rotativos y reportes constantes. En la capital, los debates se desarrollaban bajo presión. Mantenerlo vivo implicaba complicaciones diplomáticas y el riesgo de convertirlo en símbolo de resistencia. Optar por un juicio público exponía al gobierno a la atención mediática global y a la posibilidad de manifestaciones en distintos países. La alternativa más drástica eliminaba esos riesgos, pero colocaba sobre las autoridades la responsabilidad histórica de ejecutar a un prisionero cuyo nombre ya había trascendido las fronteras de Bolivia. En la madrugada del 9 de octubre, Guevara continuaba sentado en el banco de la escuela, bajo la luz tenue de lámparas de queroseno. Su herida no había sido tratada y el agotamiento era evidente, pero mantenía una compostura firme. No podía prever cuál sería la decisión final, pero el curso de los acontecimientos había llegado a un punto en el que su destino personal estaba en manos de un gobierno que veía en él tanto un peligro como una oportunidad política. El silencio de aquella noche en La Higuera contrastaba con la tensión que se acumulaba en los despachos de La Paz. El prisionero, vigilado de cerca en un aula de adobe, se encontraba en la antesala de un desenlace que, más allá de lo inmediato, definiría el modo en que su figura pasaría a la historia contemporánea. La ejecución macabra, un cadáver mostrado al mundo. La mañana del 9 de octubre de 1967 comenzó con un movimiento inusual en el pequeño poblado de La Higuera. Helicópteros militares aterrizaron en las cercanías transportando oficiales de alto rango, médicos castrenses y personal de inteligencia. Entre ellos se encontraba Félix Rodríguez, agente de la Agencia Central de Inteligencia de origen cubano que había seguido de cerca las operaciones desde la base de Valle Grande. Su misión era confirmar la identidad del prisionero capturado en la Quebrada del Yuro y transmitir la información directamente a Washington. Rodríguez ingresó en la escuela rural donde Guevara permanecía detenido bajo estricta vigilancia. Llevaba consigo fotografías de archivo y contaba con instrucciones precisas. Debía verificar rasgos físicos, cicatrices y marcas distintivas. Durante casi una hora observó minuciosamente al prisionero, conversó con él en español y tomó notas para su informe. El reconocimiento no dejó dudas. El detenido era Ernesto Guevara de la Serna. Rodríguez transmitió la confirmación a sus superiores mediante comunicación cifrada. El reporte llegó a los más altos niveles de la administración estadounidense y fue recibido como prueba del éxito de la estrategia de asesoramiento militar desplegada en Bolivia. Mientras se desarrollaba este procedimiento, en La Paz continuaban las deliberaciones sobre el destino del prisionero. El presidente René Barrientos discutía con su gabinete y con mandos militares las posibles salidas. Un juicio público fue descartado rápidamente. Las autoridades temían que se convirtiera en tribuna política internacional y que atrajera a la prensa mundial en una escala inmanejable para el Estado boliviano. La experiencia con el proceso judicial contra Regis Debray había demostrado el riesgo de generar campañas de solidaridad internacional. Con Guevara, la magnitud sería incomparable. La opción de mantenerlo detenido durante un periodo prolongado tampoco resultaba viable. Se evaluaba la posibilidad de un rescate, una fuga o la presión diplomática de gobiernos aliados de Cuba. Finalmente, el Estado Mayor transmitió la orden definitiva a las 11 de la mañana. El prisionero debía ser ejecutado de inmediato. La instrucción especificaba que los disparos no debían dirigirse a la cabeza ni al rostro, con el objetivo de sostener la versión oficial de que Guevara había muerto en combate. La responsabilidad recayó en el sargento Mario Terán, suboficial del ejército boliviano. Aceptó la misión, aunque posteriormente reconocería el nerviosismo con el que recibió el encargo. Se le entregó un fusil automático y se le repitieron las instrucciones sobre la ubicación de los disparos. Al ingresar en el aula donde el prisionero estaba sentado en un banco de madera, experimentó vacilaciones visibles.
Testigos externos señalaron que permaneció varios minutos antes de cumplir la orden, consciente de la trascendencia histórica de su acción. Alrededor del mediodía se escucharon las ráfagas. Terán disparó a corta distancia contra el torso y las extremidades del prisionero. Los impactos se concentraron en el pecho, el abdomen y las piernas. Guevara murió en pocos minutos, víctima de múltiples heridas de bala diseñadas para simular un combate reciente. Con ello concluyó la operación militar iniciada 11 meses antes, y se abrió la etapa de la utilización política de su cadáver. El cuerpo fue preparado para el traslado hacia Valle Grande. Un helicóptero militar lo llevó durante la tarde del mismo día hasta el Hospital Señor de Malta, que había sido convertido en base militar regional. Allí, los oficiales decidieron organizar una exhibición pública que disipara cualquier rumor sobre la supuesta supervivencia del comandante argentino. Se habilitó la lavandería del hospital, un espacio sencillo con paredes de cemento como morgue temporal. En ese lugar se colocó el cadáver sobre una pileta de cemento con los brazos extendidos y el torso desnudo. La imagen sorprendió a quienes ingresaron en la sala. Algunos periodistas y médicos comentaron inmediatamente la similitud con representaciones religiosas del descendimiento de Cristo. Esa asociación visual se reforzó con las fotografías tomadas en el lugar, especialmente una imagen frontal en la que los ojos entreabiertos y la expresión serena del rostro evocaban iconografías cristianas. La noticia de la llegada del cuerpo se propagó con rapidez. Militares, médicos, periodistas y habitantes de poblados cercanos desfilaron por la lavandería para observarlo. Las autoridades buscaban una verificación colectiva que cerrara toda posibilidad de especulación. Cada campesino que contemplaba el cadáver reforzaba la narrativa oficial de que Guevara había muerto. Los fotógrafos presentes tomaron docenas de imágenes desde distintos ángulos. Algunas captaban el rostro, otras las heridas y varias documentaban la disposición del cuerpo en la pileta. La fotografía frontal se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la década, reproducida en periódicos y revistas de todo el mundo. Su carácter ambiguo, entre prueba forense y representación simbólica, contribuyó a proyectar la figura del guerrillero más allá de la intención propagandística inicial. La exhibición continuó durante el 10 de octubre. Soldados posaron junto al cadáver para tomas fotográficas, algunos mostrando signos de triunfo. Oficiales de distintos rangos desfilaron para observar directamente al prisionero muerto. La intención era clara: ofrecer pruebas indiscutibles de que la amenaza había sido eliminada. Sin embargo, el efecto visual trascendió el propósito gubernamental y generó interpretaciones que escapaban al control de las autoridades. La decisión de realizar una identificación definitiva llevó a un paso adicional. Por orden del alto mando, médicos militares amputaron ambas manos del cadáver. Fueron colocadas en frascos con formol y enviadas a La Paz para un examen dactiloscópico. Las comparaciones de huellas confirmaron con precisión científica la identidad del muerto. El procedimiento, ejecutado con frialdad burocrática, garantizaba la eliminación de cualquier duda futura, aunque también añadió un componente macabro a la narrativa de los hechos. Durante varias horas, el cuerpo sin manos permaneció expuesto en la lavandería del hospital. Médicos, militares y curiosos locales continuaron entrando para observarlo. Las fotografías tomadas en ese periodo muestran no solo la muerte del comandante, sino también la manipulación de su cadáver como instrumento político. El ejército boliviano lo presentaba como trofeo de guerra, mientras que para la Agencia Central de Inteligencia constituía la prueba material del éxito de su política de contrainsurgencia en América Latina. El traslado del cadáver, su disposición en la lavandería, la presencia de observadores nacionales e internacionales, las imágenes fotográficas y la mutilación para pruebas dactilares formaron parte de una estrategia orientada a destruir la capacidad simbólica del hombre que había dirigido la guerrilla. El objetivo no era solo eliminar físicamente al líder, sino también desactivar la posibilidad de que su figura siguiera inspirando nuevas insurgencias. La conversión del cadáver en espectáculo buscaba transmitir un mensaje inequívoco. Ningún intento de revolución armada quedaría impune en el continente bajo la vigilancia conjunta de gobiernos locales y asesores extranjeros. Sin embargo, el efecto inmediato no fue únicamente el deseado por las autoridades.
Las imágenes difundidas desde Vallegrande adquirieron vida propia en la prensa internacional. La fotografía del cuerpo, comparada con representaciones religiosas, fue reproducida en medios europeos y latinoamericanos, generando una iconografía que trascendió la intención original de humillar al enemigo derrotado. La muerte física había sido utilizada como demostración de fuerza, pero las imágenes terminaron alimentando una proyección simbólica que no podía ser controlada por quienes habían ordenado la ejecución. De hombre a mito, el rostro que se volvió leyenda. Tras la exhibición en Vallegrande, el cuerpo de Ernesto Guevara fue enterrado en secreto la noche del 11 de octubre de 1967. La operación se realizó bajo estricta vigilancia militar, con un grupo reducido de oficiales que conocían la ubicación exacta. Fue depositado en una fosa común próxima a la pista de aterrizaje local, junto a varios de sus compañeros de guerrilla. La decisión de ocultar el lugar del entierro respondía a un cálculo político: impedir que la tumba se convirtiera en sitio de peregrinación para militantes o simpatizantes. El secreto se clasificó como información de seguridad nacional y solo unos pocos mandos de alto rango conocieron los detalles. Durante 3 décadas se mantuvo ese silencio. Los oficiales implicados, algunos retirados con los años, recibieron instrucciones de no revelar jamás el paradero, ni siquiera tras abandonar el servicio activo. Así, la localización exacta del cuerpo permaneció como un enigma durante 30 años, alimentando rumores y especulaciones en círculos políticos, académicos y militantes de todo el mundo. En 1995, un general retirado del ejército boliviano declaró públicamente haber participado en el entierro clandestino. La confesión activó un proceso internacional. Expertos forenses de Cuba, Bolivia y otros países iniciaron excavaciones en las zonas señaladas por testimonios militares. Entre 1996 y 1997, equipos especializados trabajaron en distintos puntos de Vallegrande con métodos arqueológicos y análisis estratigráficos. Los mapas eran imprecisos y las versiones contradictorias, pero después de meses de sondeos sistemáticos, se localizaron restos humanos que coincidían con las características físicas de Guevara. El hallazgo se produjo en julio de 1997. Los restos presentaban evidencias de las amputaciones post-mortem ordenadas en 1967, lo que reforzaba la hipótesis de que se trataba del comandante argentino. La identificación se confirmó mediante análisis de odontología forense, comparaciones de registros médicos previos y estudios genéticos que se realizaron posteriormente con muestras de familiares. El anuncio oficial del gobierno boliviano el 12 de julio de ese año cerró 3 décadas de incertidumbre. La noticia tuvo repercusión mundial inmediata. El gobierno cubano organizó la repatriación con honores de Estado. Un avión militar transportó los restos desde Bolivia hasta la isla, acompañado por familiares de guerrilleros muertos en la misma campaña. En Cuba se programaron ceremonias oficiales que incluyeron actos multitudinarios y la participación directa de Fidel Castro. Los funerales tuvieron lugar en Santa Clara, ciudad simbólica por haber sido escenario de la victoria decisiva de Guevara en diciembre de 1958. Allí se erigió un mausoleo con estatua de bronce de gran tamaño, museo con documentos, armas y fotografías, además de una llama eterna. El conjunto monumental se convirtió en destino obligado de peregrinación política. Cada 8 de octubre se organizan conmemoraciones y miles de estudiantes visitan el lugar en actos escolares donde se reafirman consignas revolucionarias. Sin embargo, la construcción del mito había comenzado mucho antes del hallazgo. En marzo de 1960, el fotógrafo Alberto Korda captó en La Habana una imagen de Guevara durante un funeral por víctimas de la explosión del buque La Cubre. El retrato mostraba al guerrillero con boina, barba y mirada firme hacia el horizonte. Durante años circuló en medios de izquierda y publicaciones militantes, pero su difusión masiva se produjo tras la muerte en Bolivia. A partir de 1968, la fotografía fue adoptada por movimientos estudiantiles en Europa y Estados Unidos como símbolo de rebeldía. En París, durante las protestas de mayo, su imagen apareció en pancartas y murales. En universidades estadounidenses se convirtió en emblema juvenil contra la guerra de Vietnam y el sistema político tradicional. La reproducción aumentó cuando Andy Warhol adaptó la imagen con su técnica de serigrafía,
aplicando colores brillantes que transformaron al guerrillero en ícono pop comparable a Marilyn Monroe o Elvis Presley. Esa apropiación artística facilitó la transición del símbolo político al producto comercial. Durante las décadas siguientes, la fotografía de Korda apareció en camisetas, pósters, tazas, banderas, mochilas y toda clase de artículos. La contradicción era evidente. El revolucionario que había rechazado los incentivos materiales se convertía en marca rentable del mercado global. Empresas de moda y publicidad utilizaron su rostro para vender desde bebidas hasta productos de consumo juvenil. El fenómeno adquirió dimensiones globales. En manifestaciones estudiantiles de ciudades como Berlín, Londres, Buenos Aires o Santiago, el rostro del Che seguía presente como bandera de inconformismo. Simultáneamente, turistas adquirían en La Habana camisetas y souvenirs con su imagen en mercados estatales, generando ingresos a un sistema que él mismo había intentado organizar sobre bases anticapitalistas. La distancia entre el personaje histórico y el ícono comercial se amplió con el paso de los años. Guevara había sido un dirigente de ideas rígidas, responsable de ejecuciones sumarias y de políticas económicas fallidas en la Cuba revolucionaria. Había mostrado disposición al uso de la violencia como método político y sostenido una visión intransigente de la lucha armada. La mitificación, en cambio, lo redujo a figura heroica sin contradicciones. La complejidad de su trayectoria quedó eclipsada por la fuerza de una imagen simplificada. Para el gobierno cubano, esa simplificación resultó funcional. La consigna «Seremos como el Che» se integró en la educación primaria y secundaria como parte del adoctrinamiento oficial. La figura del guerrillero caído se convirtió en ejemplo de sacrificio absoluto al servicio de la revolución. La diferencia entre el hombre real y el icono político fue borrada en la narrativa oficial, que exaltaba su entrega sin cuestionar las tensiones que había mantenido con la propia dirigencia cubana en vida. El mito también funcionó en contextos distintos. Para grupos juveniles en Europa, su imagen representaba oposición genérica a las estructuras de poder. Para movimientos latinoamericanos, significaba resistencia al imperialismo y a las élites locales. Para millones de consumidores, sin embargo, no era más que un logotipo atractivo, desligado de cualquier compromiso ideológico. En ese cruce entre símbolo político y mercancía capitalista, la figura de Guevara adquirió una ubicuidad inédita. La paradoja quedó en evidencia durante las décadas finales del siglo XX, al mismo tiempo que su mausoleo en Santa Clara se consolidaba como espacio de culto político oficial. Su rostro circulaba en mercados internacionales como estampado de moda juvenil. El enterramiento clandestino que había intentado borrar su memoria terminó siendo el inicio de un proceso de construcción mítica que alcanzó dimensiones globales. El ciclo se completó con la exhumación en 1997 y la monumentalización en Cuba, que dieron respaldo material al mito. La muerte física, ocultada en una fosa común, desembocó en una presencia simbólica universal. En un mundo donde las imágenes circulaban con más fuerza que las biografías, el rostro captado por Korda definió al personaje más que su trayectoria real. La figura de Ernesto Guevara, transformada en mito, continúa generando interpretaciones opuestas. Para algunos es emblema de justicia social, para otros icono vacío de rebeldía juvenil, para muchos un logotipo reproducido sin reflexión sobre su significado. Lo cierto es que la imagen, expandida hasta la saturación, sobrevive a los contextos históricos que le dieron origen. El guerrillero muerto en Bolivia terminó convertido en una de las efigies más reconocibles del siglo XX, con una influencia simbólica que persiste hasta la actualidad.